Esto es La Sala Chica, un podcast donde el debate y la reflexión buscan hacerse un espacio y acompañar al crecimiento de la cinematografía tucumana. Mi nombre es Facundo Zurita. Acompáñenme en este viaje. Buenas, y estoy después de mucho tiempo volviendo a grabar un episodio. Pero muchas cosas, pero bueno, la idea es empezar a tomar ritmo de nuevo. Y quería aprovechar la ocasión, aunque ya pasó casi, bueno, un poco menos de un mes, 3 semanas, desde que terminó la edición número 18 del Festival Tucumán Cine. El año pasado hice un episodio también comentando qué hubo en el festival y haciendo un poco un balance, ¿no? De eso. Pero este año quería tomarme el tiempo para hacerlo bien, porque bueno, justo tuve la posibilidad de hacer una pasantía que consistía básicamente en ayudar con distintas cosas dentro del festival, cubriendo actividades, salas de proyecciones y demás, pero también ayudar a asesorar a los invitados que venían. Entonces eso me ocupó bastante tiempo durante el festival, por lo que pude ver menos películas y después vi algunas, pero ya en mi casa y no durante el festival. Entonces esto también sumó a que me demore en grabar el episodio. Y bueno, ya más al final voy a comentar, pero también hice o quiero hacer unas entrevistas dentro del marco del festival. Entonces, que nada, como que todos estos son los motivos por los cuales me demoré en grabarlo y por lo estoy haciendo ahora. Y me quería explayar un poquito más sobre la experiencia, porque la verdad que fue hermoso, fue vivirlo de otra manera el festival. Nada, si alguien que está escuchando esto y tiene la posibilidad de participar en la organización y en el staff, entonces por venir, que lo aproveche porque no solamente está esta cuestión que siempre se dice, aprovechar los contactos, conocer gente nueva y demás, sino las vivencias y las experiencias que te llevas, la verdad que muy lindo. Y también es ver el cine de otra forma, desde la parte más de gestión cultural, entenderlo desde ahí como eso, como un evento que es para un público determinado. Y también es una salida laboral distinta a la que por ahí nos tienen acostumbrados o que nos dicen que podemos llegar a tener. Entonces me parece como muy importante remarcar eso. Y bueno, básicamente la estructura del episodio, como para no alargarlo más, quiero ya entrar en eso. Voy a hablar de cada competencia, en algunas solamente mencionando cuáles eran las obras en competencia, en otras por ahí mencionando solamente el nombre de las pelis o comentando un poco algunos aspectos de las que pude ver. Y específicamente en la competencia de cortometrajes sí me voy a explayar en cada uno porque me parece importante, o por lo menos lo que yo quiero hacer ahora, como revalorizar mucho el formato de cortometraje, porque también, bueno, justo este año hubo como un gran nivel, pude verlos a todos, entonces, nada, me parecía como interesante. Bueno, primero quería comenzar con la competencia de videoclips, cuales solamente los voy a mencionar porque si bien vi algunos, no es algo en lo que estoy tan metido, la verdad. Primero mencionar que el jurado estuvo conformado por Martina Giancaterino, Emanuel Molina y Juan Pablo Salomón. Son tres personas que me cayeron muy bien cuando las conocí, la verdad. Y en competencia, bueno, se viene una lista larga. No menciono, eso es una aclaración, no menciono al artista, sino a quien dirige, porque es lo que yo quiero valorar más que nada y por lo que más me llama la atención, digamos. Casa Vieja de Teo Saxonov, Boy de Maximiliano Caldés, So Good de Irina Parolo, Parks de Nicolás Nugués, Cerquita del Cielo de Nina Sosnitsky, La Cara del Norte de Marcos Zeitune y Mika Gramajo, que fue el ganador a mejor videoclip. Es un videoclip de varios raperos de acá de Tucumán, grabado en el formato 360 y dura creo que 10, 13 minutos. La verdad que es toda una experiencia verlo. Creo que lo encuentran en YouTube como el resto. El Bosque de Marcos Pérez, La Chica del Pop de Alina Bardavid, que obtuvo una mención especial. Olas de Lata de Liseli Camila Plate. ¿Por qué Erecto de Joel Matías Alonso Quirico. Blanquito de Solana Carlevaris. Las cañas llegaron al mar de Gastón Bejas.
Quédate, de Ornella Antolini. Otra vida, de Sebastián Sánchez. Y Tucumán, de Álvaro Simón Padrós, que fue el otro ganador de una mención especial. O sea, en esta categoría hubo dos menciones especiales. Está muy bueno ese. Ahora sí, voy con la competencia de cortos porque me voy a explayar bastante acá. Justo a mí me tocó asesorar al jurado de esta competencia, que estuvo integrado por Liliana Juárez, la humana, Mariel Bomsuk, que es una realizadora de Catamarca, Cristian Pérez Siciliano, realizador de Puerto Madryn, y es el que coordina el festival de Eco Patagonia Film Fest. Nada, fueron personas que me cayeron muy bien, la verdad es que me hicieron el trabajo mucho más fácil. Y nada, valoro mucho el criterio que tuvieron también a la hora de elegir cortos ganadores. El primer corto que quiero mencionar es Temporal, de Agustina Salvatierra, un corto tucumano. Y siempre es mejor empezar con lo malo que con lo bueno. Así que nada, quiero mencionar que es el corto que menos me gustó, la verdad, del festival. Poco como para justificar lo que encontré y por qué digo lo que digo, ¿no? Para mí hay como una gran falta de lenguaje cinematográfico, que es como tal, me parece, para estar en un festival de cine, tanto en su construcción narrativa como en su puesta en escena. Por ejemplo, hay planos que cortan el rostro de los personajes, en el montaje hay como muchos saltos de ejes, pero no con un motivo narrativo de puesta en escena, sino como si fuera de un desconocimiento o de no haberse dado cuenta. También hay muchas elipsis que no están construidas como elipsis, sino más como un corte en una solución de montaje y que realmente no terminan de funcionar. Y bueno, demás cosas así. Me acuerdo que en la presentación la directora dijo que habían trabajado sin un guión y eso se nota muchísimo. Le afecta enormemente al corto, ya que ninguna escena está armada de manera funcional a la trama y entrelazada de forma coherente con otras escenas. Eso es lo que me parece como más problemático desde lo narrativo. Por ende, hay ideas de conflictos, comillas, desarrollo de personajes que no van a ningún lado y aparecen y desaparecen de la nada. También como si no se comprendiera tanto lo que da, las posibilidades que da el formato cortometraje. También hay secuencias que mezclan distintos recursos, pero como con tonos que no coinciden para nada, ni tienen coherencia en el montaje. Como por ejemplo hay una secuencia en el bosque que tiene como planos subjetivos que están muy mal pensados, en contraposición de lo que pretenden ser, que pretenden ser oníricos, pero por ahí no coinciden con la mirada del personaje. O sea, cuestiones técnicas que realmente afectan a lo que estás viendo. Porque podríamos decir que lo narrativo le suma, te olvidas de las fallas técnicas, pero la verdad es que no, hay una mala combinación de ambos. Es como una especie de propuesta de ideas como dispersas, casi sin un criterio de base, digamos. O sea, se nota el trabajo sin guión, como mencionaba antes. Lo veo como un ejemplo típico de lo que yo encuentro como el concepto de teatro filmado. Busca ser cinematográfico, pero que no sale de esa idea de la actuación como único recurso que importa. Para mí el teatro filmado no es tanto la puesta en escena teatral, como se dice muchas veces, todo un plano frontal, grande, plano y demás, sino más bien conceptualmente el hecho de cuando solamente se prioriza la actuación, cuando en realidad el lenguaje cinematográfico te permite combinar todos los recursos, donde uno de esos recursos es la actuación, pero no el principal. Para mí esas son como las grandes fallas que tiene este corto y creo que es el único que diría, no lo pondré en una sección oficial de un festival, pero eso es bastante subjetivo, pero sí siento que no da para un festival de este calibre, la verdad. Después tenemos el corto Los Misterios del Mundo de Mariano Luque, un corto cordobés que ganó una mención especial en el que actúa Sergio Prina, el actor tucumano. Este sí me gustó bastante. Tiene un estilo de comedia que es distinto al de los otros cortos que encontramos en competencia, que eso también es un buen dato. Hay muchos cortos de comedia, me pareció como toda una declaración de principios. Que está en este caso está más anclada a la comedia en las acciones que en el diálogo, más construida por una atmósfera que lo narrativo en sí. Pero también aprovecha más los recursos de composición para generar los gags, como por ejemplo cuando el protagonista está en... Hay una escena que está en el auto, reportero, y el camarógrafo está afuera, a lo lejos, y bueno, hay un juego, un gag que aparece. O también hay un gag de la construcción de las piedras y la utilización del montaje y el reencuadre
para generar lo cómico en eso. El uso del reportaje como recurso narrativo para mí suma muchísimo a la postura conceptual que encuentro del corto. Durante todo el desarrollo podemos reírnos de la falsedad o la ironía en la que se maneja al género periodístico que aborda, pero al recordar el origen más honesto de la profesión, como clímax y solución del conflicto, es donde encontramos como la mayor emotividad y la realidad. Eso ya te declara una postura del autor, digamos, de la obra. Y es donde yo encuentro también, o sea, ese es como el subtexto principal que está más claro, pero encuentro otro más que me parece como muy interesante relacionado a la elección de los actores. Por un lado tenemos el reportero que pisotea, entre comillas, al nuevo camarógrafo. El actor que pisotea, el reportero que pisotea está interpretado por un actor que ya está como más asentado en la industria. Ahora no recuerdo bien el nombre, pero es bastante conocido. Y el camarógrafo está interpretado por Sergio Prina, que es como un actor que recién está entrando en la industria nacional y a ser como más reconocido. Y estos personajes recién se unen cuando se caen las caretas de esos roles preestablecidos. Me parece como todo un subtexto también que se refuerza al tener esos dos actores puntualmente. Después tenemos al cortometraje Confín, corto dirigido por Solana Carlevariz, corto tucumano. Dato curioso, es una tecnicatura de la Escuela de Cine de acá de Tucumán. Me parece como súper importante que sigan participando en competencia oficial ese tipo de producciones. Aquí para mí es como muy interesante el paralelismo que hay entre la corrida del principio del personaje, es como más sucia, más desesperada, como una especie de... claramente se intuye que es un escape de un acto delictivo real, como que el personaje va dando la espalda a la cámara, como si estuviera dando la espalda a la verdad, que ahí resume muchísimo de lo que va a ser también el corto, y eso está en contraposición de una corrida al final de los dos protagonistas corriendo ya de frente a la cámara, que como que está más controlada, tenés el sol, perdón, de fondo, te das como una estética más bonita a la imagen. Ahora, como digo, corren de frente, o sea, ya no tienen nada que esconder, le dan frente a eso hacia lo que están corriendo. Para mí, esto como ya te marca una postura muy clara de una visión de mundo frente a los actos delictivos, las clases sociales. Eso me parece muy interesante. Por ahí sí el personaje del ladrón queda como un poco colgado. No es que esté forzado, porque sí tiene una construcción interesante hasta desde el cuestionamiento estereotípico de un personaje delictivo como ese. Pero sí se siente un poco como que está para eliminar al antagonista, como que está muy forzada esa función. Igual no está mal, pero bueno, para mí sí le resta un poquito. Y esto deja como sin acción a la protagonista. O sea, la protagonista no resuelve su conflicto en realidad, se lo resuelven. Eso en términos clásicos capaz que es un problema, pero para mí más es un problema en lo conceptual. Siento que es como encuentro una premisa súper interesante y no es que se desinfla con eso, pero si se lo resolvía capaz que nada, era como más impactante. De todas formas no me parece para nada como un gravísimo problema. Y sí me parece que tiene un guión que está como muy cuidado, muy pensado, por lo menos en la función de esto, de lo que buscaba conceptualmente, pero sí cae mucho el peso en lo actoral. Sí. A diferencia de Temporal, el primer corto que mencionaba, hay algunas decisiones de puesta en escena interesantes como los paralelismos que mencionaba, otras decisiones de composición y demás, pero sí siento que por ahí capaz que le falta un poquito más aprovechar el lenguaje audiovisual. Tipo, sí se notan algunos planos que es como lo que importa es la actuación, pero bueno, por suerte no llega a ser ese concepto de teatro filmado como mencionaba antes. Después tenemos otro corto tucumano que se llama Los de Abajo, dirigido por Guillermo del Pino y Bernabé Gallac. Bueno, es un corto sobre Malvinas. Este corto también ganó una mención de honor, una mención especial, perdón. Parece como remarcable que un corto tucumano lo haya logrado. Me olvidé de mencionar que Confín ganó premios también no oficiales. Acá en los de abajo, para mí uno de los puntos más fuertes es el simbolismo como más obvio, el estar abajo, como dice el nombre, y como vemos a los personajes. Esta es como su característica principal. O sea, no solamente habla del miedo de una minoría dentro del ambiente este de la guerra y de un grupo de hombres que claramente no, o simbólicamente se entiende que no está dentro de la masculinidad más pesada,
sino también como que refleja lo escondido que quedan estos cuestionamientos. O sea, como la capa sobre la capa. En la primera capa de lo temático, pero también una segunda capa de estar abajo. Todos los cuestionamientos que plantea el cortometraje quedan abajo justamente del debate, de la reflexión. Me parece sumamente importante desde lo conceptual. Tiene mucho trabajo el sonido fuera de campo, que al estar como constantemente le da una atmósfera de terror psicológico, como muy incómoda, que narra mucho más del cuestionamiento conceptual. También como pensamientos que entran, pensamientos que no se distinguen, pero no hay algo visual. Eso es como buenísimo. Por eso al salir de la cueva se pierde como un poquito el tono que viene construyendo, tanto en el personaje que sale como en el propio género que propone, porque tampoco es que llegue a contrastar del todo más allá de un cambio de formato. Pero bueno, entiendo que eso tiene que ver más que nada con que este corto está pensado en hacerse película después. Capaz que tiene que ver ahí con una construcción más, más desarrollada. Que bueno, tampoco es que le afecte al corto, pero sí lo noté, digamos, ahí. Y para mí también hay como muy buen trabajo en identificar y diferenciar a cada personaje, que eso es difícil en un corto cuando tenés 4 o 5 personajes juntos. Si bien por ahí me es imposible no notar que es un teaser de un largometraje, como mencionaba antes. Al ver el. Me pasa que al ver el potencial tridimensional de cada uno, este, como que supera un poco eso. Así pienso en el potencial que tendría en un largometraje, es inevitable, pero para un corto está muy bien estructurado, la verdad. Después tenemos un corto que creo que fue mi favorito y me encantó, que se llama Pasajero, que es un corto de animación stop motion, dirigido por Juan Pablo Zaramela. Estuvo preseleccionado para los Oscars de este año. No que no llegó a quedar, pero estuvo como en la lista final. Es un corto de Buenos Aires. Me encanta por ahí o sea, dejando de lado las destrezas técnicas, que me parece que cuando lo ven es obvio, pero eso me parece que no suma al debate. Pero por ahí me encanta que la mirada sobre. Tiene una mirada sobre el esnovismo que es clave. Desde el principio nos presentan a un personaje que está solo, por un lado, que no se ríe de un chiste básico que quiere, que encuentra, se lo minimiza a ese humor y se divierte con la interpretación de una ópera que representa casi siempre, fácil reconocimiento, un arte elitista. Pero no deja de ser alguien ordinario el personaje porque se tira gases, quiere chamullar a una chica, no le da un asiento a una señora y se hace como canchero. Como que solo cuando una entidad mayor que aparece en el corto ahí como algo fantástico, valida el chiste, él puede reírse. Me parece que el esnovismo como tema está claro y hay una postura clarísima del director, autores. La idea de representar a las personas también como papeles en subte, para mí también dice muchísimo, porque tenés el concepto del descarte, que aquí no está asociado a una desvalorización del ser humano, necesariamente, sino a la simpleza de la vida en cuanto al disfrute. O sea, somos descartables como para complicarnos tanto, tipo, en 2 segundos nuestra vida puede ser descartada. Entonces, ¿para qué complicarnos mientras estamos viviendo? Siento que ahí es donde se fusiona totalmente lo conceptual. Creo que esto se potencia con la valorización de la comedia como género. No solamente en lo conceptual, sino respetándola como género, perdón. A mí me parece que el personaje de Anteojos, que es como Dario ahí que aparece, es un ejemplo de lo que sería la comedia suave frente al protagonista que refleja la comedia compleja también. No solamente el debate del esnovismo en el arte y la comedia frente a otros géneros, sino la comedia frente a otra comedia. Como muy, muy interesante lo que plantea en un corto encima que dura creo que 10 minutos. O sea, es buenísimo. Y también a lo que suma y que remarca todo esto es que hay un aislamiento imaginario por parte del protagonista cuando el subte queda como a oscuras. Cuando se cansa de la muchedumbre y de lo ordinario, él se va a su mundo imaginario. Hay una postura clarísima y me pareció muy loco encontrar eso en un corto. Es impresionante, por eso me parece el mejor. Después tenemos el corto Pensadero, un corto de Buenos Aires, dirigido por Matías Dinardo, perdón, Matías Dinardo.
Es otro corto de comedia que me gustó mucho. Acá la comedia funciona muy, muy bien, porque se convierte como en algo tan orgánico, el recurso principal que utiliza, que es la voz en off, el personaje, o sea, son los pensamientos, las voces en off, y está muy bien coordinado con las acciones, potenciando esta idea de que los pensamientos son un motor de nuestra vida más que nuestras acciones. Pero bueno, también está como se relaciona con lo incontrolable de los sentimientos. Como que ahí se expresan esos pensamientos, lo poco que el protagonista controla los sentimientos. Para una comedia romántica está muy bueno eso. Mencionando esto del género, cumple como cuestiones de la comedia romántica. También le suma algo más porque al volverse consciente o autoconsciente por esta voz en off en primera persona, como que también adopta como un gag más la autoconciencia y la comedia romántica. Como una vueltita más que se le da al género. Y también algo que quería remarcar en el corto es que, bueno, es algo que se ve muy poco en el cine argentino, esto de que al usar constantemente el recurso de la voz en off, voz omnisciente, por ahí muchas veces está mal asociado a un supuesto cine experimental. En este caso no pierde su estructura clásica ni tampoco se vuelve explicativo, por eso se siente tan orgánico. Eso me parece muy bueno. También es como la demostración de que cine clásico también puede tener este tipo de elementos experimentales y no tiene que existir, no tiene por qué existir cine experimental para usarlos. Y también me parece que ayudan bastante a no subrayar tanto las expresiones de los personajes, mientras los vemos decir algo que muchas veces falla en las comedias, o sea, como que le escapa a ese recurso televisivo. Otro corto de Buenos Aires y de comedia que se llama Estudio 5, bueno, no anota acá, pero tiene como 4 directores, creo. A mí me gustó bastante, la verdad. A mí funciona muy bien el ritmo actual que tiene con esos diálogos como más punzantes. Es un estilo de comedia puntual. Aunque por ahí puede pecar un poco de repetitivo, como al ser la misma dinámica de gag todo el corto. La construcción narrativa del conflicto para mí es muy funcional a la interacción entre personajes que están anclados a estereotipos. Pero para mí el guión sí logra darles algún otro momento como de profundidad. Y le escapa la unidimensionalidad, pero bueno, tampoco es que es súper complejo en ese sentido. El final por ahí puede ser muy abrupto para lo que es el desarrollo y la expectativa de la directora como personaje. O sea, no se llega como a construir del todo esa aparente admiración afectiva que termina teniendo ella por él, por lo que el golpe de efecto al final, como que se cae esa admiración, no termina de funcionar como tal, no es efectivo. Y si bien los gags constantes son acordes al ritmo que pone, que no termina de profundizar en algunos momentos, quedando como en una cierta superficialidad, que bueno, es algunos pecados que tienen algunas comedias. Pero bueno, me parece que de igual manera no es vacía, no es superficial en el sentido de tener un texto, y lo llega a tener de cierta forma. Después tenemos otro corto tucumano, Al Papullo, dirigido por Gonzalo Tórtola, que tengo que decir que la verdad es otro corto que no me gustó casi nada. En este caso, entiendo por qué está, no, no me parece que esté mal en un festival, la verdad, pero me pareció muy cuestionable desde los alcances que tiene el cine, porque esto también es un proyecto de tecnicatura de la escuela de cine, en ese sentido lo valoro bastante, pero bueno, me sirve también como contraposición de lo que se puede llegar a hacer, teniendo como ejemplo con Finn que lo mencionaba antes. Hay un uso constante de elipsis que para mí no permite ningún tipo de construcción narrativa que vaya hacia un lugar específico. O sea, el hecho de usar elipsis ya mata toda la narrativa del corto, porque no es que a partir de las elipsis construye. Entonces, bueno, eso me parece como problemático. Es como que termina generando un conjunto de acciones dispersas, más en función de crear esta atmósfera densa que tiene, como de lo que mal se llama cine de terror elevado, que generar realmente una trama de terror, del género terror. Ahí es donde siento que peca, porque es como que quiere abordarlo al género, pero capaz que por ir hacia una atmósfera de corte más intelectual, entre comillas, todo esto, ¿no? Se termina perdiendo una trama cuidada en función de respetar un género también. En función de esto, para mí hay como una gran construcción de mundo, eso está clarísimo. Es coherente con muchos recursos estéticos que pone, pero para mí se nota que no alcanza la ambición del género. Hay como efectos que buscan el susto
que no están construidos como jumpscares, sino como una sorpresa sin suspenso. O sea, es una gran falla si abordás el género justamente. Mientras que por ahí ponerle el clímax pierde como su cuota de terror al abocarse al- a la acción, pero no a la acción como género acción, género barra acción suspenso, acción terror, perdón, sino como a la acción en sí. O sea, es como que en función de llegar a un clímax de acción se pierde la noción de los géneros. Entonces me parece que acá hay un grave problema de noción de géneros, interpretación de géneros, y, y es mucho lo que a veces se cuestiona esto de la destreza técnica por sobre la forma y por sobre el contenido. Y también, bueno, hay una placa al principio que habla sobre el concepto de alpapullo, que para mí se pierde bastante al trabajar la niebla más como una textura de fondo, como algo importante en esa atmósfera. Claramente el objetivo de la propuesta es ese, que sea algo importante en la atmósfera, si no, no pones una placa al principio. Y ahí es donde se arruina solo, digamos, el concepto. Y lo remarco porque si bien es un recurso puntual, es el recurso puntual. No sé si me explico. Otro corto de Buenos Aires, animado, también eso, como dije con la comedia, hubo varios cortos animados que también me parece toda una postura política muy interesante y que comparto. Este corto que decía que es de Buenos Aires se llama Tren Tren Kai Kai de Camilo Rodríguez y Claudio Pancera. Que nada, mi mayor problema con la elección, o sea, con este corto es la elección narrativa, desde cómo contar una historia. Porque tiene una narración constante al estilo fábula. Sí, eso, como un narrador justamente, que para mí le hace perder mucho peso al cuerpo de ese texto, narra, pues se representa todo, pero no sucede. O sea, pasa a ser algo medio anecdatorio, porque pierde mucho peso si vos mostrás literalmente lo mismo que estás diciendo. Es como que no hay un juego imagen-texto. Y bueno, para mí eso es un problema, porque así como hablaba del concepto teatro filmado, esto un poco también es narración filmada. Y no es lo mismo que narrar una historia a través del lenguaje cinematográfico. Creo que ahí está el mismo problema que lo que mencionaba con temporal, por ejemplo. Esto mismo para mí afecta a esa como moraleja, entre muchas comillas, suele dejar una fábula, porque en este caso es subrayada, incluso muy indicativa, sin permitir la participación activa del espectador con su propia interpretación. Por ahí, si todo se mostrara como un relato que sucede a medida que lo vamos viendo, no solo estaría mejor construido, obviamente, no solamente permitiría reflexionar sobre una pregunta más que sobre una respuesta, que eso también es un problemón. Las respuestas no generan preguntas. Eso para mí es siempre un problema en cualquier obra audiovisual. No solamente todo eso, sino que también justificaría el llamarlo cine al corto. Yo no sé si lo puedo llamar cine a esto, al igual que a temporal. Justamente porque siento que, bueno, por ahí una palabra atentar suena muy fuerte, ¿no? Pero es como que va en contra de lo que realmente es el lenguaje cinematográfico. Por ahí sí destaco un poco la animación, de la representación en sí, más allá de estos problemas que menciono, y la temática tan fuerte, sin necesidad del subrayado, cual va a ser una pregunta fundamental que es ¿por qué no contar una historia con la magia del cine si lo permite? Eso es lo que yo siempre me cuestiono con este tipo de temas, de situaciones. Es como, tiene una magia, no la tiene ningún otro tipo de arte para narrar algo, y se lo desperdicia al fin y al cabo. Otro corto que me gustó mucho se llama Pájaro, dirigido por Carlos Montoya, es un corto de Neuquén, también otro corto animado. Para mí, siempre que un cortometraje entiende y aprovecha las cualidades del formato, sale ganando, justamente en contraposición del que mencionaba. En este caso, hay como dos cosas puntuales. Por un lado, la narrativa en torno a una única situación, que es fundamental en el formato cortometraje, y a- no con un uso de diálogos, sino con un uso de solamente acciones. Pero no solamente esto, sino también la coherencia que obtiene sin ser explícito. Vos podés hacer todo esto y que no se entienda nada. O sea, es un desafío, pero bueno, mejor abordarlo y tomar el riesgo y bueno, en este caso sale muy bien.
Esto para mí le da un aspecto como muy poético y bello a algo que a través de la metáfora puede relacionarse con problemáticas como la explotación laboral, la matanza animal por divertimento, o sea, temas muy fuertes, realmente, sin diálogos. Y en este caso es como que están igualadas esas dos cuestiones temáticas por dos miradas puntuales que también es muy interesante cómo se relacionan narrativamente, que es la mirada adulta y la mirada infantil. La verdad que pareció una genialidad eso, abordado. También la técnica de animación con arena da como una textura sucia de la imagen por esa suciedad de la explotación que mencionaba temáticamente, sumado al amarillo, que se puede relacionar como esa vejez que tiene este conflicto, contrastados con la secuencia bella que tiene de unas aves que vuelan, justamente que esa secuencia está en el medio del relato, o sea, la belleza está en el medio, la suciedad la envuelve. Poéticamente me parece uno de los más fuertes, la verdad, y más interesantes. Después tenemos un corto cordobés que se llama Al final del día, de Carolina Vergara. En este caso, bueno, me parece como muy interesante la conexión que tiene entre la construcción narrativa y su ya puesta en escena, porque comienza como con una presentación lenta, pausada de los personajes. Bueno, también con indicios del conflicto, como una evidente solemnidad que va a abordar el proyecto como tono. Sigue con un desarrollo más tragicómico, en planos fijos que dan como estatismo a todo esto. Conflicto avanzar en menor tiempo de lo que debería. Y un final con más movimientos, cambios de punto de vista y libertad. Hay una combinación muy interesante en ese desarrollo. También hay un énfasis en el acompañamiento en estas situaciones, en este casi coprotagonismo que se da, aliviana y soluciona el conflicto. Digo, al final hay como una especie de paso de mando al quedarnos con una niña que da vueltas en la calle como jugando, mientras el auto se aleja de una de las coprotagonistas, y encima está ascendiendo mientras la niña la vemos ahí. Como que primero se necesita la ayuda madura de un igual para solucionar un conflicto como la depresión postparto, trata el guión, para recién dar nuevamente un espacio a la niñez. O sea, es muy complejo. Digo, es un guión con muchísimo subtexto. No desarrollo más por el tiempo, pero da para hablar muchísimo. Y bueno, también destaco bastante el cuidado que tienen los encuadres, donde siempre se aprovecha como el aire que queda libre para sumar capas a la trama con algún elemento puntual. Como por ejemplo en el baño hay una pintura de corazón roto, o en la cocina hay un horno, perdón, hay un oso en el horno que está iluminado con una luz cálida, la única luz cálida de la casa. O sea, hay muchísimo, muchísimo. Después otro corto cordobés, que creo que es mi segundo favorito, la verdad que me encantó y creo que es el único documental que hay. Se llama Una piedra pequeñita, co-dirigido por Damián Nagel y Fernando Bertón. Parece increíble que corto porque tiene como con constante juego entre el punto de vista que pasa a ser de objetivo, que pasa a ser objetivo en algunos momentos como estratégicos, pero casi siempre es subjetivo desde el punto de vista de unos niños, contraposición con el contexto, perdón, donde se desarrolla el relato. Como que hay un contraste entre lo que es el mundo real, que es una zona como bastante humilde, bastante afectada económicamente, y ese punto de vista infantil, porque está protagonizado por niños que juegan, que vendría a ser la piedra pequeñita a la que hace referencia el nombre, más allá de que ponen una placa al final, que eso por ahí trabaja un poco, explicando qué significa. Según mi interpretación, esa piedra pequeñita está en la mirada infantil. Me encanta cómo poco a poco vamos saliendo de esa imagen como más romántica del principio, que está como bien iluminada, bien cuidada, corta abruptamente con el título. Eso ya es una declaración también de principios. Y pasamos como una ampliación del panorama social. Vemos todo el contexto básico. Poco a poco pasamos de simples juegos de niños a juegos con subtextos como muy complejos, como la implicancia del trabajo de construcción, del abordado de un juego, la irrupción de la policía como algo natural en un juego, o sea, natural también de la vida. También la naturalidad, por ejemplo, de la compra y el uso del faso. En todo esto en niños.
Me parece muy, muy fuerte como refleja eso. Otra construcción progresiva es la de una especie de desconstrucción de la mirada a partir del enfoque-desenfoque como recurso en los planos más subjetivos, donde siempre hay un elemento delante o en el fondo que está como desenfocado, o sea, adelante o el fondo desenfocado, destacando siempre a los niños que están en el medio, a excepción de los planos que son más objetivos, con un enfoque total, hay como un enfoque selectivo, o por ejemplo el último plano donde por primera vez se invierten los roles, perdón, el objeto es lo que está enfocado, que es la piedra. Se cierra muchísimo con el final de juego de enfoque-desenfoque. También es muy interesante la importancia de la tierra en cuanto a su color, al relacionarlo directamente con el color de piel de los niños. Hay una mirada acá de identidad marrón que me parece increíble, porque nada, esto se explicita en el plano de... Hay un plano puntual que se ven las manos, o sea, el plano de detalle de las manos de un niño, están cubiertas de tierra, iluminadas por el sol, combinan con el color de piel. No se ve como algo sucio, no está planteado así desde la puesta en escena. Como que la tierra le pertenece a la identidad marrón como identidad cultural. O sea, alguien podrá decir que estoy flasheando de más, para mí no, yo realmente encuentro eso. Pero esto está como muy minimizado por un status quo blanco de elite. De ahí también la importancia de la placa del final, que es el único sentido que le encuentro sinceramente de la explicación, digamos. Como para contraponer esa belleza que se encuentra, esa pertenencia en la identidad marrón sobre la tierra y sobre el país, básicamente. Bueno, también me quedan acá tres cortos que, bueno, ya por el tiempo los voy a pasar más rápido. Uno se llama Complejo de Algo, de Tadeo Pestaña Caro y Rita Host. Aires, que es un corto cómico también, que nada, me pareció como bastante divertido. Tiene algunas cositas violas que son como para destacar. También es comedia romántica, el uso del gag es romántica. Nada, también destacar la construcción de las composiciones del género, está como bastante bueno. Y por ahí sí remarcar la postura que tiene el relato, que es como enamorarnos del acto de enamorar. Tiene como un objetivo muy romántico que refuerza muchísimo y eso me compra, la verdad. Después otro animado que se llama Las Peripecias de Sir Percival. También tiene creo que como tres lectores y ganó una de las menciones especiales. Acá también para pasarlo rápido, más allá de lo técnico, muy interesante los subtextos conceptuales que tiene, porque aborda mucho como revalo- revaloriza por un lado lo absurdo sobre la cotidianidad, abordado desde el estilo de videojuego, como la estructura narrativa, y habla mucho sobre el capitalismo, la importancia de la familia frente a eso, o de lo sentimental si no queremos verlo del lado de la familia. Tiene una mirada bastante interesante. Y el último corto, que fue el ganador a mejor cortometraje, que sí capaz que me extiendo un poquitito más que estos dos últimos, que se llama El fin justifica los miedos, de Marcos Montes de Oca. Es un corto de Río Negro. Bueno, en este caso es como muy interesante la mezcla de formatos que tiene entre la ficción, el documental y el ensayo, donde cada uno le brinda algo distinto de manera coherente a la puesta en escena. Podría estar por estar nada más por mero capricho y la verdad que no. El primero, la ficción, le suma calidez y una sensación jovial al corto. El estilo documental le suma la tragedia con la que puede leerse la realidad. Y el tercero, el ensayo, suma como esto, las aspiraciones que tienen las chicas, las protagonistas. El sueño, el deseo. Así como también un pesimismo por una vida que no está. Básicamente el corto trata sobre un grupo de chicas que aspiran a ser tenistas, que tienen una prueba donde una de ellas en teoría queda y se la llevan a Buenos Aires, creo, pero no saben más qué onda ella, como que estipulan bastante sobre qué pasó con ella, si habrá alcanzado o no algo. Pero bueno, también hay como todo un pesimismo de estar en una ciudad donde normalmente no se dan este tipo de oportunidades y obviamente está lejos de la capital del país. El juego con la voz en off no solo se centra en lo que dice algo en sí, esa cualidad ensayística que mencionaba antes, sino también en el énfasis y el alcance que tiene el conflicto. Mayoritariamente se escucha a la protagonista con su manera de procesar y su pasión, pero en otros momentos también se escucha a todas, pero así como a todas las chicas,
pero como superpuestas, no en simultáneo. Potencia como la conclusión final que tiene que ver más con el reforzamiento de lo local, también de lo local en cuanto a lo grupal. Hay como un concepto de lo que significa un lugar turístico lejano al centro del país y las posibilidades que es muy interesante, que es como qué peso tiene un lugar turístico, como Bariloche, que parece como que hay gente todo el tiempo, pero hablan de esto como que hay personas que llegan y se van por momentos, no hay una estadía. Y eso genera como menos posibilidades también para la gente de ahí de irse, de salir. Muy interesante la contraposición con lo que aparentemente daría un lugar meramente capitalista. También está bueno, el tenis y sus contradicciones, con el elitismo que tiene ese deporte, los roles menores que ocupan ellas porque practican para ser alcanzapelotas, no para ser tenistas. Eso también dice mucho. Bueno, como que desarrolla un poco ese subtexto del tenis como deporte. También está el deseo por alcanzar algo que ni siquiera se sabe a dónde llega, como la salida por la salida. Termina volviendo una salida por necesidad y no tanto por un deseo concreto. Ahí también es donde hay un- una sensación medio pesimista, pero también una postura muy clara que adopta el director. Y por último, hay un recurso que es el placer por la admiración. Hay una escena donde una de las chicas, creo que la protagonista, está masturbando mientras está viendo un partido de tenis. Y eso para mí dice muchísimo, más de ser muy arriesgado. Pero bueno, en definitiva, conceptualmente este corto me parece capaz que uno de los más complejos, la verdad. Bueno, ahora pasando a las competencias de largometrajes y apurándome un poquito. En ambas competencias, la latinoamericana y la argentina, se comparte el jurado que estuvo compuesto por Francisca Fonseca, Fernando Spinner y Pablo Gembri. En la competencia latinoamericana encontramos a las películas Reparo de Lucián Van Gelderen de Argentina, Soy las Bestias de Nico Manzano de Venezuela, Trigal de Anabel Caso, una película mexicana que fue la ganadora de mejor largometraje, esta no la vi. Después tenemos La Danza de los Mirlos de Álvaro Luque de Perú, que es una mención especial. Tres Hermanos de Francisco Paparella, una película argentina que me encantó, que plantea tres tipos de masculinidades y hay como una exploración ahí de la masculinidad, de cómo se va perdiendo. Me pareció como muy, muy interesante. Saudade Fez Morada aquí dentro de Haroldo Borges, una película brasilera que ganó otra mención especial, pero esta tampoco la vi. Pongo Ita de Michael Pedrero Mariol, película cubana que no vi. Perfume de Gardenias de Macha Colón de Puerto Rico, tampoco la vi. Blondie del Dolores Fonsi, película argentina que sí vi, y no me gustó mucho la verdad, me parece que queda muy muy a medio camino con lo que propone. Cuidando al Sol de Catalina Razzini, película boliviana. Los Delincuentes de Rodrigo Moreno, película argentina que también ganó la mención especial y bueno, para mí fue toda una experiencia porque le esperaba la película, que fue una película que se estrenó en el Festival de Cannes y este fue el estreno nacional. Pero además a mí me tocó justo asesorar al director y al actor que vinieron, Rodrigo Moreno y Daniel Elías. Entonces como que eso a mí me sumó bastante a la experiencia. Además que la película me gustó muchísimo. Y bueno, ahí en el Instagram de la Sala Chica pueden encontrar una reseña que escribí. Y por último, la competencia cerró con La Uruguaya de Ana García Blaya, una película argentina que a mí no me convenció tanto porque tiene ahí, se ve muy afectada por el sistema de producción de crowdfunding que tiene, pero bueno, eso lo pueden averiguar y pueden encontrar en otro lado. Después en la competencia argentina encontramos, acá vi más películas, encontramos a Mujer Perseverante de Soledad San Julián, que ganó una mención especial. Una película que no me pareció la gran cosa, pero me pareció interesante lo que propone. Es un documental. La peli El método Tangalanga de Mateo Bendeschi, una peli de comedia que también creo que hay una reseña en el Instagram de Sala Chica, así que no me explayo más, pero me gustó muchísimo. El hombre más fuerte del mundo, de Fernando Arditi, otro documental que ganó otra mención especial. Es una peli que la verdad me gustó, me gustó, me gustó. Casi al mismo, prácticamente al mismo nivel que Mujer Perseverante. Rinoceronte de Arturo Castro Godoy, que fue la ganadora a mejor largometraje. Pareció una muy buena película, la verdad, que trabaja muy bien el tema de las infancias y
poder impuesto que tienen los adultos sobre las infancias. Camino al éxito de Sebastián Rodríguez, la película donde también actúa Sergio Prina, quien no me gustó mucho, la verdad, la peli. Punto Rojo de Nick Loretti, que no la vi. Las fiestas de Ignacio Rogers, una película que me gustó, pero no me parece la gran cosa. Juana Banana, de Matías Zulansky, una película que detesté, una de las peores películas que vi en el año. La verdad, esto así como mencionaba de temporada en la competencia de cortometrajes, yo no entiendo cómo esto puede estar en un festival, sinceramente. El desierto que no fue, de Pablo Kunert, que es un cineasta tucumano, que bueno, hizo esta película conjunto con el CONICET. Me parece como... Me gustó la película, pero sobre todo la valoro mucho porque, bueno, en tiempos como los que corren, donde tenemos candidatos que quieren cerrar el CONICET, me parece que esto demuestra la importancia, porque es una película que habla sobre el descubrimiento de una posibilidad, de una existencia previa de los humanos a la fecha que está contemplada históricamente en lo general. Y esta categoría cierra con Sublime, de Mariano Biasín, que esa película no llegué a verla. Así como info extra, quería mencionar también de que, bueno, la inauguración del festival fue con la miniserie Relatos a Oscuras, del director tucumano Bonzo Villegas. Creo que se va a poder ver dentro de poco en Contar. Es una serie muy, muy buena de terror, relatos tucumanos. También hubo un ciclo homenaje a la Coca Sarli. Y bueno, otra actividad que me gustaba como resaltar era la muestra de cine tucumano de género, donde se pasaron los cortos Piel de Gallina, La balada de la sobreviviente, El abrazo, Vestigios y Punto de Quiebre. Que me parece muy bueno que el cine tucumano de género y sobre todo la plataforma de Bernabé Quiroga te da como un espacio. Porque también es como otra ventana para los cortos que por ahí no quedan seleccionados y que hace mucho acá, la verdad. Y bueno, como cierre, por ahí quería hacer un balance que la verdad quería destacar el nivel que tuvo el festival este año, no solamente bueno, como lo vi de adentro y pude tener contacto directo con los invitados, capaz que eso valoro mucho más esa experiencia, más allá de nombres conocidos o no, creo que no hay que quedarse con eso. Parece que en ese sentido estuvo muy bueno, pero también en la selección. La verdad que hubo muy buen nivel en las competencias, no solamente buen nivel, sino películas que realmente convocan, que acá no se podrían ver de otra manera. Probablemente Los Delincuentes no se vea de otra manera, y estuvo en Cannes, tiene un estreno nacional, Tres Hermanos, películas latinoamericanas, que bueno, es la característica del festival. Acá de otra manera ni a gancho se podría llegar a ver. Es como que eso me parece también muy valorable del festival. Y bueno, la competencia de cortos que, como vieron, desarrollé bastante. Más allá de alguna que otra diferencia que puedo tener con algunos cortos que participaron, me pareció de un nivel extraordinario, la verdad. Me genera mucho interés saber qué se va a ver el año que viene después de esto. También remarcar, como hice el año pasado, un poco el valor que tiene este festival. Que de nuevo, capaz que al vivirlo de adentro me puse como más emocional al respecto. Pero me parece increíble lo que tenemos. Es un festival donde estás esa semana completa y respirás aire de Tucumán. Sentís tucumano, valorás de nuevo el ser tucumano y lo que tenemos y cómo la gente de afuera valora lo que tenemos y el nivel que tenemos. Parece que eso es fundamental. A mí me renovó principalmente, y también esto de remarcar el nivel que tenemos como realizadores, como cineastas, como un futuro polo audiovisual, porque bueno, también dentro del marco del festival se dio la inauguración del Consejo de Artes Audiovisuales que se creó a partir de la promulgación de la ley de fomento el año pasado. Y ahora alargaron muchísimos concursos de fomento, donde la verdad que hay mucha variedad y eso está generando algo muy grande en la provincia que ojalá se pueda seguir manteniendo pese a la situación coyuntural del país. También comentarles que voy a hacer, como el año pasado, una serie de entrevistas dentro del marco del festival. Este, un poco más que el año pasado, creo que van a ser en total 5 entrevistas. Decidí que sea solamente a gente de acá de Tucumán y no hacerlas virtual con gente de afuera. Más que nada para que haya una mejor calidad, pero también para valorar lo tucumano, darle prioridad, por lo menos en este caso. Voy a hacerle entrevistas a Mariana Cliver y Luz Mariel Salas, que fueron productoras del festival, a Martina Díaz Santilli y Florencia Colomo por
cortometraje Piel de Gallina, Carla Sarbá, que fue la productora del cortometraje La balada de la sobreviviente, Solana Carlevanis, directora de Blanquito, el videoclip, y de Confín, y a Guillermo del Pino, uno de los directores del cortometraje Los de Abajo. Seguramente ya en las redes van a encontrar cuando vayan saliendo semanalmente. De paso aprovecho para recordarles que nos encuentran en todas las redes sociales como La Sala Chica, que ahí, por favor, la publicación de este episodio en YouTube, donde quieran, dejen en los comentarios qué les parece, qué opinan de esto, si pudieron vivir el festival, si les gusta este tipo de cobertura, lo que quieran. También recordarles que pueden colaborarnos económicamente a través de Cafecito, solamente por 100 pesos, que ahora con todo el tema de la evaluación no es nada, y a nosotros nos ayuda muchísimo para empezar a mejorar un poco más y tener el espacio que se merece el podcast dentro de la cinematografía tucumana, que me parece que es hora de que se empiece también a generar ese espacio, a valorarlo un poco más. Y ustedes con ese aporte, la verdad que estarían siendo parte de ese crecimiento. Sin más que agregar, muchas gracias por llegar hasta el final. Este fue un nuevo episodio de La Sala Chica. Nos escuchamos la próxima.